Ahora sí, cuando tiene que hablar no habla. Típico de los estudiantes. Su merced, cuénteme. Pues para mí es como la unión de dos. ¿Es qué? Perdón. Como la unión de huesos. Ujú. Un ejemplo, la rodilla. La unión de dos huesos, sí, básicamente esa es la definición de articulación. El maduro ¿Sí? Entonces, esto es la definición de articulación. Es la unión funcional de dos o más huesos, maduros o inmaduros, más las partes blandas que rodean esa articulación. ¿Sí? ¿Y cuáles son las partes blandas que hay en una articulación? Son bastantes. Está la cápsula articular, el refuerzo de la cápsula, está la membrana sinovial, el líquido sinovial, los nervios, los cartílagos, los tendones. Todos esos elementos que les acabo de nombrar ayudan a que la articulación se mueva correctamente. Cuando alguna de esas cosas comienza a fallar, es cuando cuando las enfermedades, ¿sí? Entonces se empieza a dañar la cápsula articular, o se daña la parte de la membrana sinovial. Bueno, todas esas cosas empiezan a aparecer las lesiones, empiezan a aparecer las enfermedades. Funcional, ¿sí? O sea que las articulaciones, ¿qué? Cumplen una función, ¿sí? Usted que me quedó debiendo la respuesta. ¿Cuál es la función de las articulaciones? Movimiento. ¿Listo? A ver, escojamos a alguien al azar. Listo, señor Sebastián, pase enfrente. Siga hablando, yo. Pase enfrente, su merced. Listo. Entonces, vamos a ver si es verdad. Muévame la articulación del codo. Correcto, sí, diferentes movimientos hace la articulación del codo, ¿verdad? Recuerden que ustedes me deben un 0, tienen pendiente conmigo un 0. La articulación de la rodilla. Listo, bien. Con esto o sacan 5 o sacan 0. Todos. Así que mándenle la mejor de las energías, ¿cierto? Aquí ya se define el primer parcial. Muévame la articulación frontoparietal. O sea, no sea coqueto, no le dije que me moviera las cejas. La articulación usted dijo que era movimiento. Usted dijo, ¿ah? ¿Sería esa pregunta? No se puede. No se puede. Hay dos maneras. La una le doy un tiestazo. Sí. Sacaron otro 0. Guarda el celular. ¿Sí ven la adicción? Tengo que caminar y sacar el celular de una vez. O sea, listo. Funcional sí, pero no todas las articulaciones, como me respondieron, tienen movimiento. Entonces yo no puedo decir que la función de una articulación es movimiento, ¿sí? Porque tienen más funciones que ahorita más adelante vamos a ver, ¿cierto? Si queremos, en dos palabras podemos decir la función de la articulación. La una es la que nos dijo Sebastián, movimiento, y la otra, protección, ¿sí? Protección, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros tenemos 3 tipos de articulaciones. Hay una clasificación desde el punto de vista embriológico, ¿sí? O sea, cuando se están formando los huesos, las articulaciones, ¿sí? Embriológico. Y la otra es la funcional, o sea, dependiendo del grado de movimiento. Según la clasificación embriológica o embrionaria, nosotros tenemos 3 tipos de articulación.
fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. ¿Sí? Pero, según el grado de movimiento, ¿sí? Entonces, las articulaciones fibrosas no se mueven. No se mueven. ¿Sí? Entonces se llaman sin artrosis. Sin artrosis, no se mueven. O sea que todas las articulaciones fibrosas se mueven. ¿Usted qué hace grabando? Es que él no está grabando. ¿Quién no está grabando? Sacratísimo rostro. Yo pensé que usted era el único desobediente. Bueno, entonces, pregunto, ¿algunas articulaciones fibrosas se van a mover? No, ninguna. Ninguna articulación fibrosa se mueve. O sea que si yo digo sin artrosis es lo mismo que decir fibrosa o viceversa. Ahora, las articulaciones cartilaginosas se mueven, pero se mueven un poquito. Tienen un movimiento limitado. ¿Sí? Se mueven, pero no tienen movimientos amplios. No realizan todo tipo de movimiento. Entonces se llaman anfiartrosis. Todas las articulaciones cartilaginosas se mueven, pero no mucho. ¿Sí? ¿Qué función van a desempeñar ellas? Protección, sostén, soporte, recibir tensión, ¿verdad? Y las articulaciones sinoviales se mueven y se mueven mucho. Realizan movimientos amplios. Entonces se llaman diartrosis. ¿Sí? Diartrosis. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a empezar a hablar de cada una de esas articulaciones. ¿Sí? Empecemos a hablar de las articulaciones fibrosas. ¿Sí? Las articulaciones fibrosas reciben ese nombre desde el punto de vista embrionario porque cuando se están formando las articulaciones, ¿sí? Se forma un cartílago, se forma un tejido fibroso como medio de unión de los huesos. Un tejido fibroso como medio de unión. Todas las articulaciones fibrosas, ahorita vamos a ver la osteogénesis, tienen osteogénesis, los huesos que forman las articulaciones fibrosas tienen osteogénesis intramembranosa. Ahorita no van a entender ese término, pero ahorita lo van a entender. Tienen osteogénesis intramembranosa, primero. Entonces, vayamos sacando conclusiones de las articulaciones fibrosas. Primero, ¿tienen o no tienen movimiento? No. Segundo, ¿qué tipo de osteogénesis tienen? Intramembranosa, correcto. 3. Todos los huesos que forman articulaciones fibrosas son huesos planos. Son huesos planos. ¿Sí? Y si son huesos planos, saquemos la cuarta conclusión. Si son huesos planos, ¿cómo están constituidos esos huesos? ¿Cómo? Diploide. Diploide. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, resulta que bueno, ¿y cuál es la función? Como dijimos que no tenía movimiento, yo les dije, ¿cómo? La otra función es formar cavidades, ¿para qué? Para proteger. Entonces, tenemos la cavidad craneana o la bóveda craneana, todos los huesos, aquí todos los huesitos tienen articulación, ¿qué? Fibrosa. O sea que son huesos, ¿qué? Planos. ¿Y que tienen qué tipo de osteogénesis? Intramembranosa. ¿Y son constituciones qué?
fácil, siempre y cuando no hablemos, ¿cierto? Y no dejemos descargar el celular. Bueno, entonces las articulaciones fibrosas, hay tres tipos de articulaciones fibrosas, ¿sí? Las suturas, la sindesmosis y las esquindilesis. Esos son los tres tipos de articulaciones fibrosas, ¿verdad? ¿Listo? Las suturas. En las suturas los huesos se unen por los bordes. ¿Qué huesos son? ¿Qué forma tienen esos huesos? Y se unen por los bordes. ¿Listo? Ahora, según los bordes, la forma de los bordes, las suturas pueden ser armónicas, dentadas o biseladas. Armónicas, cuando los bordes de ambos huesos son lisos, rectos. ¿Sí? Por ejemplo acá, los huesos nasales. ¿Sí? En las dentadas, pues el nombre me está diciendo, ¿tienen forma de qué? De dientes. Entonces son articulaciones así. Dentadas. ¿Cierto? Por ejemplo, la articulación frontoparietal, ¿verdad? La articulación parietoccipital, son dentadas. Y las biseladas, ¿sí? Los huesos tienen un bisel. Tienen un bisel. ¿Qué es un bisel? ¿Alguien? Sí, ustedes todos han visto bisel. ¿Ah? Son puntudos, pero... Sí, son puntudas, pero... ¿Cómo es la forma del bisel? ¿Cómo iría el bisel? ¿Qué es un bisel? ¿O dónde han visto ustedes un bisel? En las agujas de inyectarse. Son así. Este es el bisel. ¿Sí? Entonces, en esas articulaciones biseladas, vendría un hueso así y vendría el otro así, para que haya la articulación, ¿verdad? Un ejemplo, nosotros no tenemos muchas articulaciones fibrosas tipo sutura biselada. La articulación temporoparietal, es biselada. ¿Listo? ¿Cómo eran las armónicas quizás? Señor, ¿Cómo eran las armónicas? los bordes son lisos. Bueno, entonces ya vimos las articulaciones suturas. Entonces aquí estaría la sutura armónica, ¿sí? Aquí estaría la sutura dentada y aquí estaría la sutura biselada. ¿Listo? Pasemos al segundo, la sindesmosis. Entonces, en las suturas, ¿por dónde se unían los huesos? Los bordes. En las articulaciones tipo sindesmosis, las articulaciones, los huesos se unen por las caras. Por las caras, y son caras planas. ¿Sí? Se unen por las caras, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, la articulación entre la tibia y la fíbula, lo que anteriormente se llamaba peroné. ¿Sí? Es una articulación fibrosa tipo sindesmosis. Y en la articulación esquindilesis, los huesos se unen por las caras, pero me forman un ángulo diédrico, o sea, un ángulo menor de 90 grados. Un ángulo diédrico. Donde tenemos una articulación fibrosa tipo esquindilesis entre el vómer, el hueso vómer allá adentro, y el esfenoides. El vómer y el esfenoides. Bueno, muy bien.
Se acabaron el primer tipo de articulación, las fibrosas. Tenemos ahora las cartilaginosas. Entonces, si en las articulaciones fibrosas el medio de unión entre los dos huesos era una membrana fibrosa, en las articulaciones cartilaginosas, ¿qué se formará como medio de unión entre los huesos? Un cartílago. Un cartílago, ¿correcto? Ese cartílago puede ser hialino, ¿sí? Que hace un ratico les mostraba un cartílago hialino, o sea, es un cartílago blandito, o puede ser un cartílago duro, fibroso, ¿verdad? Entonces, las articulaciones cartilaginosas también les dijimos que tenían movimiento, pero eran movimientos ¿qué? Leves, porque eran movimientos limitados y su función es más soportar tensión, soportar fuerzas, ¿sí? ¿Listo? Entonces, las articulaciones cartilaginosas pueden ser de dos tipos: sincondrosis o sínfisis. En las articulaciones cartilaginosas tipo sincondrosis, el cartílago es hialino, o sea, es un cartílago ¿qué? Blandito, ¿sí? ¿Qué particularidad tienen esas articulaciones de tipo sincondrosis? Que son articulaciones transitorias. Entonces, cuando el niño nace, todas sus articulaciones cartilaginosas son tipo sincondrosis. En la medida que el niño ya empieza a lactar más, ¿cierto? Y fuera de eso, en la medida que el niño va creciendo y empieza a introducir la alimentación complementaria, ese cartílago hialino se convierte en cartílago fibroso. Y en ese momento desaparece la sincondrosis y aparece ¿cuál? La sínfisis. Nosotros a estas alturas del paseo tenemos poquitas sincondrosis, ¿sí? Por ejemplo, entre la clavícula y acá el manubrio esternal es una sincondrosis, ¿verdad? Tenemos poquitas sincondrosis. Tenemos sínfisis, claro, tenemos la sínfisis púbica, ¿sí? Y en la columna, el disco intervertebral es un cartílago fibroso. Y nosotros podemos realizar movimientos con la columna, pero no movimientos amplios, ¿cierto? Bueno, y finalmente tengo la articulación sinovial. Esa articulación sinovial, entonces, realiza movimientos amplios, realiza muchos movimientos en diferentes ejes. La mayoría de nuestras articulaciones son tipo sínfisis, ¿sí? Son articulaciones tipo sínfisis. Perdón, sínfisis no sinovial, y no me corrigen ustedes. Muy bien, entonces las articulaciones sinoviales realizan movimientos tan amplios, ¿cierto? Entonces ellos tienen unos elementos que protegen esa articulación. Primero que todo, porque como son las más abundantes de nuestro cuerpo, pues tienen como mayor tendencia ¿a qué? A lesionarse, ¿sí? Entonces tienen que tener, y como realizan tantos movimientos en todos los ejes, ¿cierto? Entonces tienen que tener unos elementos que protejan la articulación. Entonces estas articulaciones sinoviales tienen unas estructuras o elementos constantes y unos elementos no constantes. Los elementos constantes, ¿qué significa? Que sí o sí tienen que estar en esa articulación sinovial. Sí o sí tienen que estar. Y los no constantes, ¿qué significa? Que algunas articulaciones sinoviales lo tienen y otras no. Ay, si no lo tienen, eso es anormal. No, es normal que no la tengan, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los elementos constantes? Ya los habíamos hablado cuando hablamos de definición de articulación, que yo les decía que habían unas partes blandas que mantenían la unión. Esos elementos que mantienen la unión de la articulación son las estructuras constantes. Entonces habíamos hablado de la cápsula articular, el refuerzo de la cápsula articular, la membrana sinovial, el líquido sinovial, ¿sí? Los cartílagos, los tendones, los nervios, ¿verdad? Esta es una articulación sinovial.
Mire la cápsula articular, ¿cierto? Y hay un niñito detrás, está el refuerzo. Mira, aquí hay unos ligamentos, ¿verdad? Ahí están los elementos constantes de esa cápsula, de esa articulación sinovial. Y hay algunas que tienen estructuras no constantes, que yo les decía, es normal que no las tengan, pero también es normal que algunas otras articulaciones sinoviales, dependiendo el sitio donde estén, y por ende dependiendo el movimiento, dependiendo como que, digamos, como la parte de soportar fuerzas y tensiones, ¿sí? Van a tener esos elementos, como cuáles, los discos, ¿sí? Los meniscos, la rodilla, ¿sí? Las bursas son como unas bolsitas de grasa que nosotros tenemos en algunas partes, y esa función de ellas es amortiguar. Nosotros con la articulación prenumeral, y la articulación entre el húmero y la escápula, es una articulación que realizamos muchos movimientos y soportamos fuerza, ¿cierto? Entonces, por eso está la bursa, le ayuda a la cápsula articular a soportar la fuerza que estemos realizando, el ejercicio que estemos realizando. Por ejemplo, también acá en el codo tenemos bursas, en la articulación coxofemoral tenemos bursas, en la articulación de la rodilla tenemos bursas. Aquí no tenemos bursas, pero eso no quiere decir que estemos enfermos, que sea patológico, no, sino que haya simplemente porque la función de esta articulación sinovial no amerita que tengamos bolsas, ¿cierto? Que tengamos esas bursas. Entonces, dependiendo la forma de la superficie, ¿sí?, de la articulación sinovial, las articulaciones sinoviales pueden ser planas, por ejemplo, entre los huesos del carpo, articulaciones planas, ¿sí? Articulación troclear o en bisagra, la que hay entre el húmero y la ulna o cúbito, ¿verdad? Cilíndricas, la que hay entre la primera vértebra cervical y la segunda, que tiene la primera vértebra cervical es bien planita y la segunda vértebra cervical en la parte de arriba tiene un cilindro que se mete, ¿sí?, se mete dentro de la primera articulación. Ese cilindro se llama la apófisis odontoides. Condilias, por ejemplo, entre el fémur, lo que vimos ahorita en la foto se llaman cóndilos. Acá también cóndilo medial, cóndilo lateral. Sillares, que tienen como la forma de una silla montada a caballo, ¿sí? Entonces es como así el hueso, donde tenemos una articulación sillar entre la primera costilla y el manubrio esternal, ¿sí?, entre el primer metacarpo y el trapecio, ¿sí? Ahí es una articulación sillar. Y esférica, por ejemplo, entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea, entre la cabeza del fémur y la cavidad cotiloidea del hueso coxal. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes.